Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que les aseguro va a hacer que se queden pegados a la pantalla, porque vamos a desentrañar uno de esos misterios que tanto nos gustan y que involucra a dos de las personalidades más sonadas del momento, Can Yaman y Demet Özdemir. Si han oído bien, hay pruebas, hay revelaciones impactantes, y nosotros las tenemos aquí para ustedes. Así que si son fans de las noticias de celebridades, de los dramas turcos, o simplemente les encanta estar al tanto de todo lo que sucede en el mundo del espectáculo, este es su lugar. Y antes de empezar con toda esta bomba de información, no se olviden de darle a ese botoncito rojo de suscribirse y activar la campanita, así nunca se pierden nada de lo que traemos para ustedes. Hace ya un tiempo que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, esa pareja que conquistó corazones en Erkencikus, ha sido objeto de infinitas especulaciones. Si bien ambos han intentado mantener un perfil bajo respecto a su vida privada, el público, y nosotros como seguidores, siempre hemos estado atentos a cualquier indicio, a cualquier mirada, a cualquier gesto que pueda confirmar o desmentir los rumores. Y es que, seamos sinceros, su química en pantalla era tan palpable que era imposible no imaginar algo más allá de la ficción. El mundo del espectáculo turco tiene esa magia, ¿verdad? Genera pasiones, genera sueños y las historias de amor, reales o imaginarias, son parte fundamental de su encanto. Bueno, pues prepárense porque lo que les vamos a contar hoy no son solo rumores o especulaciones vacías. Hemos estado investigando, hemos estado recopilando información, y hemos encontrado detalles que, francamente, cambian un poco el panorama de lo que creíamos saber sobre la supuesta ruptura o distanciamiento entre Can y Demet. Se hablaba de que sus caminos se habían separado definitivamente, que habían tomado rumbos distintos, y que las ilusiones de muchos fans por verlos juntos en la vida real se habían desvanecido. Pero, ¿y si les dijera que hay indicios de que la historia podría ser mucho más compleja, y tal vez, solo tal vez, aún no ha llegado a su fin? Comencemos por el principio. Cuando la serie Erkencikus arrasó en Turquía y luego conquistó audiencias internacionales, Can Yaman y Demet Özdemir se convirtieron en la pareja de moda. Las redes sociales se llenaron de fotos de ellos juntos, de entrevistas donde se elogiaban mutuamente, y de esa complicidad que enamora. Era la imagen perfecta de una pareja joven, exitosa y enamorada. Sin embargo, como suele suceder en este mundo tan exigente, la presión mediática, las agendas apretadas y las demandas de la industria empezaron a hacer mella. Poco a poco las apariciones conjuntas se fueron espaciando, y los comentarios sobre su relación se volvieron más cautelosos. Los medios, como siempre, jugaron un papel fundamental en todo esto. Cada pequeña noticia, cada like en redes sociales, cada comentario críptico era analizado hasta el extremo. Y en medio de esta vorágine de información, surgieron las noticias de sus supuestas nuevas relaciones. A Demet se la relacionó con otros nombres importantes, y a Can, bueno, su vida amorosa siempre ha sido un foco de atención constante con rumores y conquistas que han mantenido a todos especulando. Esto, por supuesto, fue interpretado por muchos como la confirmación definitiva de que lo de Can y Demet era historia pasada. Pero aquí es donde entra la parte intrigante de nuestra revelación. Hemos tenido acceso a información, a través de fuentes muy cercanas a ambos, que sugiere que la historia no es tan sencilla como parece. Y la clave está en la comunicación, en los detalles que escapan al ojo público, pero que nosotros hemos logrado captar. Una de las pruebas más interesantes proviene de ciertos movimientos en las redes sociales que, aunque sutiles, no pasaron desapercibidos para los más observadores. Verán, a menudo cuando dos personas que han compartido un vínculo importante se distancian, la interacción pública tiende a cesar por completo. Sin embargo, en el caso de Can y Demet, hemos notado una serie de likes y comentarios recíprocos en publicaciones que no son directamente sobre ellos o su trabajo conjunto. Son publicaciones más personales, momentos que comparten con amigos, o incluso reflexiones sobre la vida. ¿Qué significa esto? Pues bien, podría significar simplemente una relación amistosa y cordial, algo totalmente normal. Pero si lo combinamos con otros indicios, la perspectiva cambia. Además de estos sutiles me gusta, hay algo más que hemos podido rastrear. Hablamos de la información que proviene de personas que trabajan en el entorno de ambos, de aquellos que ven de cerca el día a día de estas estrellas. Y lo que nos han contado es que, a pesar de las apariencias y de las noticias que salen a la luz, la comunicación entre Can y Demet nunca se ha roto del todo. Se habla de mensajes ocasionales, de llamadas telefónicas, de un interés mutuo por saber del otro, aunque sea de forma discreta.
Y aquí viene la revelación impactante que prometimos. Hemos obtenido información que sugiere que en momentos clave, y esto es lo más importante, han existido gestos de apoyo significativos entre ellos. Imaginen esto, Can Yaman está inmerso en proyectos internacionales, en grabaciones que lo llevan a distintos países, sometido a una presión mediática descomunal. Y Demet, por su parte, también está consolidando su carrera, participando en series y campañas de gran relevancia. En medio de esta vorágine, ¿cómo se manifiestan estos apoyos? Hemos sabido, por ejemplo, que en momentos de estrés o de grandes desafíos profesionales para uno de ellos, el otro ha estado presente, no necesariamente de forma pública, sino a través de gestos privados que denotan un afecto y un respeto que va más allá de una simple relación de compañerismo de trabajo. Se trata de detalles que hablan de una conexión que, quizás, no ha desaparecido, sino que se ha transformado. Pongamos un ejemplo concreto, aunque sin entrar en detalles que puedan comprometer a nuestras fuentes. Imaginen una etapa en la que uno de ellos estaba pasando por un momento particularmente difícil, quizás un proyecto que no salía como esperaba o una crítica muy dura. En esa circunstancia, la persona que estaba del otro lado, a pesar de tener sus propias ocupaciones y sus propias vidas, hizo un esfuerzo para ofrecer palabras de aliento, para enviar un mensaje tranquilizador, para hacerle saber que contaba con su apoyo. Estos son los gestos que, aunque pequeños para el ojo público, son los que construyen y mantienen vínculos importantes. Y esto nos lleva a pensar en la posibilidad de que lo que hemos visto como una separación definitiva, sea en realidad un periodo de crecimiento individual y de redefinición de su relación. A veces las personas que comparten una conexión tan fuerte necesitan espacio para madurar, para encontrar su propio camino, sin la presión constante de las expectativas externas. Y quizás Can y Demet están atravesando precisamente eso. No estamos diciendo que estén juntos de nuevo en un sentido romántico y público. Para nada. Lo que estamos sugiriendo, basándonos en las pruebas que hemos recopilado, es que existe una base de afecto, de respeto y de comunicación que ha perdurado. Y esa base, queridos amigos, es algo muy valioso, especialmente en el mundo tan efímero del espectáculo. Piensen en la cantidad de parejas de celebridades que se separan y luego, años después, se les ve juntos en eventos, o se les pregunta por el otro con una sonrisa. La vida da muchas vueltas y las relaciones humanas, incluso las que parecen haber terminado, a veces encuentran caminos inesperados para continuar. La clave de esta revelación está en entender que la comunicación y el apoyo mutuo no siempre se manifiestan de la forma en que esperamos. No siempre son grandes declaraciones de amor o apariciones en alfombras rojas. A veces son mensajes discretos, son llamadas en el momento justo, son gestos de solidaridad que demuestran que a pesar de las circunstancias, la otra persona sigue siendo importante. Hemos intentado ser lo más rigurosos posible en nuestra investigación, contrastando la información de diversas fuentes. Y lo que hemos encontrado es consistente, hay una conexión que, si bien no es la de una pareja consolidada públicamente, es una conexión genuina que ha resistido el paso del tiempo y las presiones de la industria. Entonces, ¿qué podemos esperar de todo esto? Personalmente creo que es un recordatorio de que las vidas de las celebridades son mucho más complejas de lo que vemos en las pantallas y en las revistas. Detrás de cada titular, de cada foto, hay personas con sus propias emociones, sus propios desafíos y sus propias formas de relacionarse. Y para los fans que aún guardan esa chispa de esperanza, para aquellos que disfrutaron de la magia de Can y Demet en Erkencicus, esta información podría ser un soplo de aire fresco. No significa que debamos crear expectativas irreales, sino que debemos recordar que las historias de amor, y las conexiones humanas en general, rara vez son blanco o negro. Siempre hay matices, siempre hay sorpresas. Hemos dedicado este tiempo a desgranar esta noticia para ustedes, porque sabemos cuánto interés hay en este tema. Y queremos agradecerles enormemente por su fidelidad, por estar siempre ahí, apoyando nuestro contenido. En resumen, hemos explorado los rumores y las especulaciones sobre Can Yaman y Demet Özdemir, pero hemos ido más allá, presentando pruebas que sugieren que su conexión va más allá de lo que se percibe públicamente. Hemos hablado de gestos sutiles en redes sociales, de comunicación constante a través de fuentes cercanas, y de apoyos mutuos en momentos clave de sus carreras. Todo esto apunta a que, aunque no sean pareja en el sentido tradicional, existe un vínculo fuerte y duradero entre ellos que merece ser conocido. Y ahora, la parte más. ¿Es importante para nosotros sus opiniones? ¿Qué piensan ustedes sobre estas revelaciones?
¿Les sorprende? ¿Creen que podría haber algo más en esta historia? Nos encantaría leer sus comentarios, sus teorías, sus reflexiones. Dejen todo eso ahí abajo en la sección de comentarios. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si han disfrutado de este vídeo, si les ha parecido interesante y les ha mantenido intrigados, por favor, denle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Khan y de Met, con todos aquellos que les guste estar al tanto de estas noticias. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra comunidad para no perderse ninguna de nuestras próximas revelaciones e investigaciones. Gracias por ver, gracias por estar ahí, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.